Bienvenidos, mecenas. En el siglo XIX, una época de revoluciones artísticas y cambios radicales, hubo un hombre que desafió las mareas del modernismo con una tenacidad inquebrantable: Jean-Léon Gérôme. Fue un virtuoso del academicismo, un pintor que llevó la precisión y el dramatismo a su máxima expresión, resistiendo el auge del impresionismo y marcando un legado indeleble en la historia del arte. Jean-Léon Gérôme nació el 11 de mayo de 1824 en Vesoul, Francia, donde fue instruido por el artista y profesor local Claude-Basile Cariage, con quien realizó obras de suficiente calidad como para merecer una tutela más auspiciosa. A los 16 años, dejó su hogar para viajar a París, la meca del arte, donde ingresó en el taller del gran Paul Delaroche, un pintor histórico de renombre. Delaroche fue crucial en la formación de Gérôme. Le inculcó el amor por el rigor académico y el detalle minucioso. En 1843, Gérôme acompañó a su maestro en un viaje a Italia, donde descubrió la grandeza del Renacimiento y se maravilló con las esculturas clásicas, influencias que definirían su estilo para siempre. Bastantes de sus obras están inspiradas e impregnadas de lugares y entornos que el artista visitó en sus viajes. Tras regresar a Francia, Gérôme se matriculó en la École des Beaux-Arts, el epicentro de la enseñanza artística tradicional. En 1847 presentó su primera gran obra en el Salón de París, la prestigiosa Exposición Oficial de Arte, jóvenes griegos presenciando una pelea de gallos. La pintura, con su meticuloso detallismo y su evocación de la antigüedad, fue un éxito inmediato y marcó el inicio de su ascenso meteórico. Con cada obra, Gérôme consolidaba su fama. Escenas históricas vibrantes inspiradas en la Roma clásica, la mitología y el esplendor de Oriente. Obras como Polis Verso, donde retrata a los gladiadores esperando la sentencia del César, capturan la violencia y el dramatismo de la historia con una precisión casi fotográfica. Alexander Turney Stewart compró el cuadro a Gérôme por 80.000 francos, lo que supuso un nuevo récord para el artista. La imagen de Gérôme del pulgar girado para señalar la vida o la muerte de un gladiador caído se repitió en multitud de películas, desde la época del cine mudo hasta Gladiator, ganadora de un Oscar en el 2000. En 1863 se casó con Marie Goupil, hija del marchante de arte internacional Adolphe Goupil, quien expandió su fama al imprimir reproducciones de sus cuadros. La pareja tuvo 4 hijas y un hijo. Tras su matrimonio, Gérôme se mudó a una casa en la calle de Bruselas, cerca del Folies Bergère. Esta gran casa tenía establos y un taller de escultura en la planta baja y un taller de pintura en la planta superior. Fue suegro del pintor Aimé Morot. Gérôme fue nombrado uno de los 3 profesores de la École des Beaux-Arts. Comenzó con 16 alumnos. Entre 1864 y 1904, más de 2.000 estudiantes recibieron al menos parte de su educación artística en el taller de Gérôme en la École des Beaux-Arts. A mediados del siglo XIX, el orientalismo estaba en auge, y Gérôme se sumergió en esta corriente con una pasión sin límites. Viajó por Egipto, Turquía y el Medio Oriente, recopilando bocetos y recuerdos que plasmaría en lienzos deslumbrantes. Sus pinturas transportaban al espectador a un mundo de harenes, bazares y guerreros otomanos, con un nivel de detalle y realismo que pocos podían igualar. Obras como El mercado de esclavas o La oración en la mezquita revelan su obsesión por capturar la arquitectura, los trajes y las costumbres con la exactitud de un cronista visual. Estas imágenes, aunque hoy son objeto de debate por su mirada colonialista, fueron consideradas en su época como ventanas a mundos desconocidos. Gérôme fue elegido, en su 5º intento, miembro del Instituto de Francia en 1865. Caballero de la Legión de Honor, fue ascendido a oficial en 1867. En 1869 fue elegido miembro honorario de la Real Academia Británica.
El rey de Prusia, Guillermo I, le concedió la Gran Orden del Águila Roja, tercera clase. Su influencia se extendió y era invitado habitual de la emperatriz Eugenia en la corte imperial de Compiègne. Junto con los artistas franceses más eminentes, fue invitado a la inauguración del Canal de Suez en 1869. Mientras Jérôme alcanzaba la cúspide de su carrera, el arte en Europa estaba cambiando. Los impresionistas, con su pincelada suelta y su rechazo a las normas tradicionales, desafiaban el dominio del academicismo. Jérôme, fiel a sus principios, se convirtió en el defensor más feroz del arte académico. Desde su puesto como profesor en la École des Beaux-Arts, donde formó a generaciones de artistas, luchó contra la abstracción y la modernidad, ridiculizó a Monet, Degas y sus contemporáneos, considerándolos destructores del arte. Esta batalla lo llevó a ser visto, con el tiempo, como un símbolo de la tradición en decadencia. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, el academicismo perdió su prestigio. Jérôme, aunque seguía produciendo obras magistrales, vio cómo su estilo era desplazado por las nuevas corrientes artísticas. Murió en su taller el 10 de enero de 1904. Se encontraba delante de un retrato de Rembrandt y cerca de su propia pintura La Verdad. A petición propia, se le dio un entierro sencillo, incluso sin flores. Pero la misa de Requiem in Memoriam de Jérôme contó con la participación de un expresidente de la República, los políticos más prominentes y muchos pintores y escritores. Fue enterrado en el cementerio de Montmartre de París, frente a la sentida estatua que había hecho de su hijo Jean, que había muerto en 1891. Sin embargo, la historia es caprichosa. A pesar de su oposición al modernismo, hoy Jérôme es reconocido como un genio indiscutible del realismo pictórico. Su meticulosa técnica, su dominio de la luz y su narrativa visual siguen cautivando a los espectadores en museos de todo el mundo. El estilo de Jérôme se caracteriza por una precisión casi fotográfica en el tratamiento de los detalles, influenciado por su formación en la École des Beaux-Arts, bajo la tutela de Paul Delaroche. Jérôme combinó un dibujo impecable con una paleta de colores sobrios y equilibrados, logrando composiciones de gran claridad narrativa. Su uso de la luz es estratégico, a menudo empleando contrastes sutiles para enfatizar la tridimensionalidad de las figuras y la profundidad espacial, en un ejercicio de ilusionismo que refleja la influencia del clasicismo renacentista. Además de su virtuosismo técnico, su obra se distingue por un enfoque historicista y orientalista, explorando temas de la antigüedad grecorromana, el mundo árabe y escenas de la vida cotidiana con un rigor arqueológico notable. Sus pinturas no solo aspiraban a una veracidad visual, sino también a una reconstrucción fidedigna de escenarios históricos, basada en una minuciosa investigación. A pesar de su rechazo a los movimientos vanguardistas como el impresionismo, su meticulosa atención al detalle y su énfasis en la narrativa visual consolidaron su legado dentro de la pintura académica, influyendo en generaciones posteriores de artistas realistas. La crítica de arte contemporánea ha revalorizado la obra de Jean-Léon Gérôme, reconociendo su maestría técnica y su papel central en la pintura académica del siglo XIX. Si bien durante gran parte del siglo XX, su arte fue relegado por su oposición al impresionismo y su afiliación al academicismo, hoy se destaca su habilidad para la narrativa visual y su precisión casi fotográfica en el detalle. Su dominio del claroscuro, la anatomía y la perspectiva, junto con su meticulosa reconstrucción histórica, han sido reevaluados como una contribución valiosa al realismo pictórico. Críticos e historiadores valoran su legado dentro del orientalismo, aunque con una mirada más crítica sobre los estereotipos y la visión eurocéntrica que su obra proyecta sobre culturas no occidentales. No obstante, su arte sigue siendo objeto de debate, especialmente en lo que respecta a su representación del mundo oriental y clásico.
Algunos críticos consideran que su enfoque exótico refuerza visiones estereotipadas y coloniales, mientras que otros sostienen que su trabajo, lejos de ser meramente decorativo o propagandístico, demuestra un interés genuino por la historia y la cultura. En la actualidad, Gérôme es visto como un maestro de la pintura académica, cuya influencia trasciende su época y que, pese a su rechazo de las vanguardias, sentó un precedente para el hiperrealismo y otras corrientes figurativas del siglo XX y XXI. Déjame en los comentarios qué opinas de sus obras y no te vayas sin antes dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.